Damos ya la bienvenida en el plató de Córdoba TV a Bernardo Jordano de la Torre. Bernardo, muy buenas tardes, bienvenido. Hola. Bernardo, abogado de profesión, escritor, editor, responsable de Next Chap. Ahora hablaremos también del maravilloso buen funcionamiento de esta iniciativa empresarial y autor de LBB, que era presentado este mismo mes de noviembre en la sede del Ilustre Colegio de Abogados de Córdoba, acompañado por Rafael Natera Hidalgo. En fin, una obra pues precedida, Bernardo, desde que la abrimos, de un extenso inventario de agradecimientos, una dedicatoria a esas mujeres que iluminan tu hogar, que iluminan tu vida. Nace este libro como lo hizo Next Chap, con mucha humildad, con mucho trabajo y desde luego con mucha ilusión, ¿no? Como siempre, sí. Nace hace mucho tiempo, nace por matar ese gusanillo que tenemos algunos de escribir cosas que no sean tan serias. Los abogados estamos siempre delante del ordenador con mucha atención, con escritos muy farragosos, y esto es una válvula de escape para más de uno que yo no quise dejar pasar. Y nació sin prisa ninguna, con mucha ilusión, como tú dices, disfrutando muchísimo de la experiencia y con ganas de una segunda parte. Ya, ¿no? Ya a estas alturas ya las hay. Togado y tan empresario como escritor por vocación, colaborador en diversas publicaciones digitales. Todas estas facetas, Bernardo, se funden en ambas iniciativas, en esa empresa, en Next Chap, también en LBB, que como decimos y como tú ya nos anticipas, pues es la primera, ¿no?, de una saga que seguiremos desde luego pues muy de cerca. Y como decimos, bueno, pues un sueño cumplido, ¿no?, después de muchísimo tiempo de trabajo, una obra que ya desde el título nos está hablando de las siglas de un personaje que ya en el propio primer capítulo y en el inicio de ese largo parlamento, de ese largo discurso, porque habla el narrador, el personaje en primera persona durante toda esta historia, anuncia que es Lázaro Blanco, pero que la gente le llama Laza. Esperaremos un poquito más para conocer el segundo apellido. Esta es una de las grandes claves, ¿no?, de esta historia, esa capacidad para ir pues decodificando e ir pues de alguna manera distribuyendo esa información para mantener ese suspense, ¿no? Sí, la estructura, eso, es importante lo que te he dicho, contada en primera persona, aproxima un poco más al lector a la vivencia, suena más real. Y lo que supone, lo que traduce, lo que sugiere el título al final es que una persona deja de ser persona y se convierte en profesional. O sea, a todos los efectos se da cuenta de que su vida personal ha pasado a un segundo plano y que él al final ha estado todo un tiempo siendo LBB, que son sus iniciales, por las que se le conoce en el trabajo, y no ha tenido vida personal en ningún aspecto. Y llega a un punto donde la valorará y muchísimo y verá que peligra. Lázaro Blanco Belzob, un nombre y unos apellidos cargados de simbología, de significado. Ese Lázaro resurrecto que se levanta y anda, aunque su historia pues tiene todavía mucho recorrido por delante, ya nos lo decías al inicio de la entrevista. Y además Lázaro Blanco, algo que podemos interpretar de muchas maneras, ¿no? Toda blancura tiene su cara oculta, su lado oscuro, pero también tenemos que decir que blanco de muchas miradas y de muchos objetivos, ¿no? Sí, blanco puede ser de impoluto, como tenía el expediente suyo, una persona que pasa sin pena ni gloria por la vida, dedicado a sus objetivos profesionales, no quiere dar la nota en nada, no quiere destacar en nada, y se convierte finalmente, sí, en blanco por lo menos de una persona que le hace la vida bastante difícil, bastante imposible. Un personaje pues de tu formación, de tu misma profesión, ¿verdad? Además, tú eres especialista en el ámbito de los negocios y con un bagaje, pues bueno, de haber trabajado, en tu caso, quiero decir, en firmas, para firmas de primer nivel en el panorama nacional. También nos encontramos con un personaje que ha viajado en diferentes países, que ha residido en distintas ciudades. Es también tu caso. De hecho, nos encontramos con que Lázaro, ya con 23 años, pues se planta en Moscú, sí, ¿verdad? ¿Cómo te has involucrado con este, no digamos, no sé si alter ego, pero sí este personaje que tiene algunas pinceladas de tu propia biografía? Tiene cosas prestadas, sí. Tiene cosas prestadas, pero
hay que tener en cuenta que lo empecé a escribir en 2009, ya te decía antes, sin prisa ninguna. Te ha acompañado estos años. Lázaro tiene en la historia 35 años, tiene una niña, yo ahora tengo 37, tengo 2 niñas, en fin, hay cositas prestadas que el que me conoce muy bien las sabe identificar. Claro. Ahora, no me gustaría identificarme con Lázaro porque Lázaro, sinceramente, es una persona triste. No ha sabido disfrutar de la vida. Ha pasado la mejor parte de su vida quizás y no se ha dado ni cuenta. Me gustaría más identificarme con el segundo de a bordo de Lázaro, un delfín que tiene en el equipo, ¿sí?, que tiene otras inquietudes, que tiene más ganas por disfrutar de su trabajo, y Lázaro simplemente trabaja, factura, cobra, y eso es lo que tiene como objetivo. No soy Lázaro. Por supuesto que no, ya decimos, todo ello ya pertenece al ámbito de la ficción, en ese dejarse caer por las Pero malas me lo dice calles, mucha gente, sí. profundizar en los bajos fondos, únicamente pues contamos con ese perfil anecdótico, ¿no?, de partida, y sí que te ha servido, entendemos, de gran herramienta tu conocimiento de la abogacía, del ámbito mercantil, del financiero, aunque Lázaro desde luego pues toma una deriva totalmente distinta desde ese sórdido parking con el cual pues abrimos esta historia y que nos va a acompañar durante todos los capítulos, hasta ese capítulo 19, así las cosas, y es que estructuras cada uno de esos episodios en una primera parte que encontramos diferenciada tipográficamente en cursiva, en la que volvemos a esa oscuridad, y una segunda ya con letra regular en la cual pues nos explica Lázaro pues cómo ha llegado a ese parking. Sí, hay 2 ritmos que se mezclan desde el principio. Hay uno frenético que sitúa a Lázaro, como bien dice, en medio de un parking buscando no se sabe qué, y no se sabe por qué esa presión, y luego hay esos flashbacks que cuentan la historia, incluso se remonta mucho antes, como tú decías antes, a cuando terminaba la carrera, a cómo empezaba a ser abogado, a cómo empezaba en un despacho de élite. Esos despachos existen hoy en día, esas operaciones existen, y esas operaciones se dan en países como España sin ningún problema. En Madrid y en Barcelona puede haber operaciones como esa, un par de ellas al año, se dan. Lo que pasa que en esta ocasión, tras una operación que parecía maravillosa, pues hay algo que era bastante más oscuro, y eso lo descubre Lázaro pues más tarde que pronto. Y es que en un momento determinado Lázaro nos dice siempre en ese tono de confidencia, porque somos no solo cómplices, algo a lo que también ayuda muchísimo esa primera persona permanentemente y ese diálogo que vemos en estilo directo, sino que además somos testigos privilegiados, ¿no?, de esa caída, podríamos decir, en los infiernos. Nos dice que uno no se conoce hasta que se enfrenta a sí mismo y casi siempre acaba por no gustarse. Hay también pues todo un proceso no solo de introspección, sino de búsqueda de la salvación por parte del personaje, que en un momento determinado, incluso en un punto pues bastante cercano al final de esta primera historia de LBB, pues toma conciencia y se da cuenta de cómo se produce, lógicamente, ese efecto dominó que puede terminar afectando a su familia, ¿no? Sí, él es consciente de algún modo en que ese ritmo que lleva en el trabajo lo pone en la cuerda floja en el ámbito familiar. Sabe que es cuestión de tiempo que algún día tenga que enfrentarse a una situación complicada en su familia, pero lo asume y sigue adelante porque cree que vale la pena. Pero con esto que le sucede, con este cliente nuevo que conoce, con esta presión añadida, pone el balón en el suelo y a lo mejor ya recapacita. Vale la pena todo esto, de verdad esto es lo que quiero, y analiza en primera persona todo eso que le está pasando y toma sus conclusiones. Forzado, pero al final opta por la correcta. Desde la victoria por la mínima de un mafioso, ¿verdad? Escribes a ese cambio radical en su forma de vida, este personaje que intenta sobrevivir a todas las circunstancias, envuelto en asesinatos, diferentes víctimas, ese poderoso holding, las redes del crimen organizado, investigaciones policiales, profesionales de la justicia, ajustes de cuentas, y detrás de todo ello, pues un padre de familia normal que intenta avanzar en arenas movedizas. Y es que a cualquiera podría sucederle en un momento determinado dar ese paso en falso, ¿no? Sí, de hecho tuve la tentación de pasar al protagonista al lado oscuro, porque hubiese sido lo mejor interesante ver qué pasaba si
si siendo consciente de que gracias a su trabajo alguien estaba consiguiendo cosas bastante reprochables, podía haber tomado la opción de perfeccionar esa maquinaria mafiosa que había detrás de todo eso, y a lo mejor nadie se hubiese dado cuenta en el futuro, y tenía el éxito que él siempre buscaba de una forma más rápida, más sencilla, arriesgada, sí, pero mientras esté controlada, no sé, a lo mejor hay alguien que le valga la pena. Pero no, volvemos a esa puridad que reviste el personaje de Lázaro, ese Lázaro Blanco, que sabe que es lo correcto y que es lo incorrecto, y decide intentar parar eso. Le hubiese gustado darse cuenta mucho antes, pero una vez que eso ya está en marcha, intenta parar los pies como puede. Y llega un momento que parece que no puede, pero bueno. Miedo y poder, dinero entre Madrid y Moscú, una historia que comienza con muchísimas preguntas que se hace el propio personaje, que nos traslada a nosotros como lectores, y que cierra también con una nueva disyuntiva que precisamente abre esa puerta, ¿no?, de la que hablabas al inicio, de que sigamos los pasos de esta historia. Vamos a dejarlo ahí, una historia que ya desde su portada, que nos parece que es digna de mención, pues encontramos pues tan sangrienta, ¿verdad?, tan violenta, como este plano contrapicado. Nosotros mismos como lectores nos sentimos, ¿no?, a punta de pistola, porque realmente Lázaro es, como decimos, una persona pues perfectamente cercana, normal, exitosa en su trabajo, correcta en todo lo que hace, que en un momento dado se encuentra con que puede perder pues quizá lo único que importa en esta vida, pues una mala decisión, pero que quizá muchas personas, y además en la coyuntura que vivimos actualmente, podrían tomar, ¿no?, en un momento determinado. Ha estado presente también en ti, en ese proceso creativo, este punto de vista, el que nos encontremos en un periodo en el que quizás sea más fácil caer en este tipo de abismos. Sí, sí, perfectamente. Lo decía, él pasaba por ahí y se encuentra con esas circunstancias. Conoce a una persona que es muy atractiva en el trato cercano. O sea, ve a una persona de éxito y además tiene ese don de gente, esa facilidad de comunicar, y te atrae. El lector está viendo desde lejos que es malo, malísimo. No sabe hasta dónde es capaz de llegar, pero sabe que unas páginas más adelante seguro que empieza a repartir, como dicen. Pero Lázaro sospecha al principio. Una vez que se cree seguro de que no hay nada sospechoso detrás de ello, pues confía y sigue adelante haciendo su trabajo, y ya después descubre lo que descubre. Hasta que pasa eso, el lector está viendo que se van sucediendo varias cosas y se la imputa directamente ya a ese personaje malvado que decíamos antes, a ese mafioso. Cada cosa mala que sabe, el lector ya sabe que ha sido Lázaro el último en enterarse, pero bueno. Y entonces aparece lo que tú decías, aparecen accidentes que no lo son, aparecen ataques que no son casuales, en fin, parece como un guión de una película. Yo siempre decía que me salió una novelícula, en fin. Bueno, muy bien, ¿no? Estaría bien, perfectamente pensado, que se pudiera adaptar, ¿no?, y que pudiera llevar al séptimo arte, cosa que evidentemente le deseamos a este título, que entra en la nómina de Next Chap, esa empresa, ese proyecto editorial que sigue creciendo, que sigue evolucionando, acompañado, como decimos, este libro de otros títulos como Cuando deje de brillar, Con tu escudo sobre él, El Club Byron, 2014, La nueva era. Estas son algunas de esas obras publicadas por Next Chap, que sigue brindando la oportunidad a tantísimos lectores, proponiéndoles pues esa revolución de la literatura, de las letras, de encontrarse con autores a los que quizá no habrían accedido, y de la misma manera pues dar la oportunidad también a esos autores que quizá pues en el concepto que tenemos, que entendemos de tradicional, pues no habrían podido alcanzar ese sueño también para tantísimos escritores en ciernes, que es publicar una obra, ¿no? Efectivamente. Eso era un proyecto, como bien sabes, que lleva ya varios meses funcionando. Estamos en fase beta todavía, estamos tomando buena nota de las cosas que gustan y las que no gustan. Tenemos cintura para cambiar el proyecto. Habrá algunas cosas que cambien en los próximos meses, pero sí estamos viendo que sigue convenciendo y que sigue enamorando a ese sector que no lo tiene tan fácil, como tú decías, para acceder a la edición. Tienen las dos alternativas: la edición tradicional, que es un ámbito muy cerrado, muy difícil de acceder,
y la autoedición, que desde luego en tiempos de crisis no es la mejor de las alternativas. Gusta, intentaremos ir sumando más autores y creo que pronto podemos hablar de un impulso definitivo para el proyecto. Y un proyecto que se une a otro bellísimo, ¿verdad? Y yo desde ya invito a nuestros espectadores a que pues me escriban en el directorio en internet www.miaoquehago.wordpress.com, ¿verdad? Que entremos en esa página web, porque tenemos que decir que lo que se recaude, ¿verdad?, un porcentaje de lo que se recaude con este libro va a ir directamente a ese proyecto, a esa futura fundación. De los demás títulos también un 10%, en este caso un 35%. En fin, estamos no solo comprando literatura de calidad y, bueno, pues dando también la respuesta, ¿no?, esa acogida a nuevas propuestas literarias, sino que además estamos haciendo posible la iniciativa de unos padres que ante una situación complicada decidieron pues no solo ayudarse a sí mismos, seguir creciendo, sino también abrazarse con otros tantos cuyos hijos pues son esos ángeles, ¿no?, que nos hacen llorar, que nos hacen reír, pero en este caso unos ángeles muy, muy especiales. Bernardo. Tú hablabas al principio de la entrevista de la ilusión. Se lo pongo a todo lo que hago, pero esto ya me supera, porque es la mejor motivación que podíamos tener. Esto nace a raíz del nacimiento de nuestra segunda hija. Tiene una alteración genética no conocida, no compartida desde luego en la literatura científica, por eso se le conoce como enfermedad rara. Por suerte no se traduce en graves complicaciones para la niña, pero sí se abren unos frentes de salud que tienes que tener siempre controlados y que tienes que trabajar muchísimo. Nuestra situación no es única, conocemos a muchas familias que se repite la historia con sus matices de una casa a otra, y siempre es lo mismo, siempre se pasa por un periodo de duelo, luego se asumen las circunstancias y luego se sale muy reforzado de todo esto. Se repite muchísimo la experiencia. Cada uno se toma su tiempo para superarlo, pero una vez que entiendes lo que tienes en casa y sabes cómo afrontarlo, esto es cuestión de trabajo, 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 y yo creo que hay muy pocas cosas que te den las mismas satisfacciones que estamos viendo nosotros con todo esto. Y es que ellos son pequeños grandes milagros. Gracias a la web ya hemos conocido, por supuesto, a Mercedes o Merceditas, ¿verdad?, la hermana de Paula. Hemos conocido también a Isabel, Gloria, Amalia, Ángela, esas maravillas, ¿no?, que vienen pues a permitirnos que sigamos creciendo, a seguir compartiendo momentos inolvidables, pero que requieren de esa atención, de ese conocimiento, también de esa fortaleza. Y por eso, pues desde Miaoquehago, tú mismo pues escribes dirigiéndote a los papás, a las mamás, dándoles todo ese apoyo. Y quiero decir que aquí también se manifiesta esa sensibilidad tuya, no solo como padre, también como escritor, porque yo personalmente me emocionaba a cada momento, en cada artículo, en cada entrada, pues descubriendo todo lo que se puede hacer con toda esa ilusión y ese tesón de que hablábamos al principio. Podemos ayudar colocándonos esas gafas rojas que son identitarias de este proyecto, también con unas camisetas que podremos encontrar diseñadas por pepitamari.com, también las encontraremos en 7vidastienungato.com, las tenemos disponibles en Papiro Córdoba y podemos seguir contribuyendo de mil maneras, solo tenemos que entrar en esa página web. Seguiremos hablando de este proyecto, lo haremos a través de entrevistas, de reportajes con nuestra compañera. Pero, Bernardo, de verdad, de momento te deseamos toda la suerte del mundo, mucho ánimo, mucha energía para que sigan llegando esas publicaciones, para que NestChap siga creciendo y, por supuesto, para que Miaoquehago sea muy, muy pronto una grandísima fundación. Muchas gracias.